Muy buenos días a todos. Muy bienvenidos los tres panelistas que han querido compartir con nosotros hoy sus experiencias. La idea de este panel es oír a los empresarios, ver desde las empresas qué les ha pasado en estos 20 años, ver desde su punto de vista cuáles son los elementos que les han ayudado, cuáles son los temas en donde quisieran ver avances más importantes. Y yo creo que vamos a oír hoy durante el día muchas ponencias sobre la institucionalidad para la competitividad, sobre las políticas públicas, sobre la relación entre el sector público y el sector privado para la competitividad. Pero en este panel hemos querido concentrarnos en oír a las empresas. Tenemos tres empresas con unas experiencias muy diversas, tres empresarios excelentes, tres empresas que se crearon todas ellas antes de la apertura y por lo tanto puede ser muy interesante oír su proceso en estos años. Son tres empresas que yo diría no son de las tradicionales que uno oye y oye mencionar permanentemente en los medios, en el devenir de la actividad productiva de Colombia. Son tres empresas que yo creo que va a ser muy interesante conocerlas porque muchos no las conocemos. Les voy a pedir entonces en la primera parte que cada uno se tome unos minutos, unos 10 minutos máximo, en contarnos su historia. Muy breve, pues tómense ese tiempo, pero sí, cuéntenos su historia tal cual fue, no traten de analizar necesariamente la teoría detrás de lo que está. Después nos concentramos en ver cuáles son los elementos de políticas públicas, los elementos de gestión empresarial que estuvieron detrás de su éxito, porque creo que podemos hablar en los tres casos de un éxito muy importante. Simplemente cuéntenos su empresa su historia para que el público conozca y vamos sacando entre todos las conclusiones y las deducciones que surgen de estas tres historias tan interesantes. Entonces, pues, si quieres empezar, Alejandro, solamente te presentas tu empresa y cuentas tu historia. Okay. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por esta invitación. Yo vengo representando una compañía que se llama Premex. Somos una compañía que nació en Medellín hace 34 años, casi 35 ya, como muchas de las compañías que probablemente representan hoy las industrias colombianas. Una compañía que arrancó con muy pocos recursos, con muchas ilusiones, pero con el deseo de hacer muy bien hechas las cosas. Si hacemos una evaluación como de historia y nos retrocedemos, les cuento, Premex es una compañía que le contribuye a los productores de proteína animal a que sean capaces de producir más proteína, más barata, de mejor calidad. Ese es básicamente qué hacemos y cómo lo hacemos. Eso lo hacemos a través de servicios, investigación, conocimiento y productos. Estamos hoy con presencia directa, pues digamos que con aliados o directamente en 8 países y los productos nuestros llegan ya a 24 países, no solo en Latinoamérica, sino también en el sudeste asiático, donde hemos encontrado que la propuesta de valor que tenemos es relevante. La historia, si pudiéramos resumirla bastante, fuimos una compañía que inicialmente arrancó local en Antioquia, luego pasamos a Bogotá, luego a los Santanderes y luego a Valle. En el año 2003 empezamos un proceso de entender, en el año 2012 empezamos un proceso de entender los mercados internacionales para buscar la permanencia de la organización, porque en ese momento digamos que con la amenaza de las grandes multinacionales y todo lo que venía, pues uno digamos que teníamos en ese momento el complejo de la empresa colombiana de que cualquier multinacional que quiera viene y nos acaba. Empezamos ese proceso y en el año 2005 hicimos un ejercicio de revisión estratégica de la compañía con una compañía colombiana aquí de Bogotá. Y hubo una transformación muy grande porque digamos que
el cambio fundamental para ponernos en este proceso de crecimiento internacional fue primero creérnoslo, diseñar nuestra propuesta de valor, ver efectivamente qué tan relevante podría ser e inmediatamente creérnoslo. Una vez lo creímos y nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo, pues empezamos todo un trabajo de acciones concretas para poder volver esa propuesta de valor o ese valor generado al ecosistema de mucha relevancia. Y de ahí ya empezamos un trabajo de internacionalización, un trabajo muy fuerte de innovación, un trabajo muy grande de generación de conocimiento a través de investigación, a través de traer consultores de todas partes del mundo del tema técnico, de enviar equipos nuestros y personas nuestras de la compañía a hacer maestrías y pagarles todo, con tal de que regresaran pues a trabajar un tiempo con la compañía, y nos metimos en ese proceso y llegamos que hoy creemos, o por lo menos estamos, yo no sé si por la ignorancia o por el atrevimiento, pero creemos que somos una organización que está generándole valor a esos clientes que realmente son la razón de ser de la existencia de la compañía nuestra. No sé si. Gracias, Alejandro. Como ustedes ven, es un caso increíble de una empresa que ha conquistado mercados, que lo ha hecho a través de procesos internos de reorganización y de entender en dónde estaban sus fortalezas, y empresas que, y hablo por mí, que no las conocíamos, no conocemos lo que hacen y lo que logran, lo que han logrado en este tiempo. Luis Guillermo, Osvaldo voy a dejar al final. Luis Guillermo Velázquez, por favor, entonces haznos un breve recuento de la evolución de Procaps. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la compañía que represento es Procaps. Procaps es una compañía que tiene 36 años en el mercado. Es una compañía que viene de un proceso de integración vertical, buscando valor agregado sobre la gelatina. Nace como una compañía maquiladora de cara a la exportación, una compañía que nace en Barranquilla con capital 100% colombiano, pero nace viendo siempre al mar, viendo que su mercado son las exportaciones, pero en un negocio de maquila, básicamente. Muy pronto se da cuenta de que en este negocio es muy difícil sobrevivir. Los costos en las maquilas no son muy manejables ni muy controlables, y decide meterse en negocios de valor agregado. Se dedica a trabajar marcas y se mete dentro del mundo farmacéutico y empieza a desarrollar los primeros productos farmacéuticos en cápsula blanda. Solamente trabajaba anteriormente productos nutricionales o suplementos, y aquí ya se mete en el mundo farmacéutico y empieza a desarrollar marcas. Empieza a desarrollar marcas en Colombia y en todos los mercados regionales y cercanos a Colombia, donde podría desarrollarse en mercados muy parecidos. Así lo hace, y paralelamente desarrolla un negocio de ventas para tercero que le permite irse potencializando como uno de los grandes jugadores en la cápsula blanda a nivel mundial. Hoy por hoy la compañía se perfila en dos grandes modelos de negocios: un negocio B2B, que es un negocio que va dirigido al cliente, al consumidor, muy diferenciado para las empresas y para la industria, y un modelo B2C que va muy dirigido al consumidor con productos de farma, hospitalarios y productos OTC. En estos negocios B2C, la compañía ha logrado ya poner sus marcas en 13 países. Hoy por hoy la compañía es la número 1 en prescripción en Colombia, es la compañía más prescrita sus productos por los médicos en Colombia, y es la 8 en el mercado donde participa. En el negocio B2B, hoy es uno de los 5 jugadores a nivel mundial en el negocio de la cápsula blanda. Hemos logrado poner en los Estados Unidos el primer producto farmacéutico de prescripción RX, que es el primero que pone una empresa latinoamericana, y hemos logrado que nuestra planta sea auditada por las autoridades de la FDA y todas las autoridades de América. Desde Canadá hasta Argentina tenemos nuestras plantas
completamente auditadas y podemos vender productos farmacéuticos y de prescripción en estos países. Básicamente, lo que se ha trazado la compañía es un proceso de innovación permanente, siempre generar valor agregado en sus productos, fieles a una promesa de que sus productos sean agradables al consumidor. Nos dedicamos a lanzar productos que están en la parte superior de la pirámide. Tratamos de no irnos al commodity, le tenemos pavor al commodity, le huimos al commodity. No somos capaces de participar en el mercado de commodity, estamos seguros que ahí nos van a destruir. Entonces, tratamos siempre de agregar valor sobre los productos que vendemos. Tratamos de que ningún producto que lanzamos al mercado no venga con un valor agregado. Esto nos ha costado trabajo, hemos tenido que invertir bastante en la gente, en el talento humano. Hemos trabajado mucho con el equipo de gente que tenemos gente supremamente bien preparada dentro de la compañía, un talento humano envidiable. Adicionalmente a esto, hemos preparado nuestros esquemas de calidad, nuestros esquemas de seguimiento a la metodología. Esto ha sido un proceso que venimos trabajando en los últimos 10 años y nos ha permitido ya estar en estos mercados diferenciados. Mil gracias, Luis Guillermo. Y Oswald Loewy de Sempertex, empresa que todos conocemos porque vemos sus productos por todas partes, pero no conocemos su historia. Muchas gracias. En 1938, al muelle de Puerto Colombia llegó nuestro padre con una mano adelante, otra atrás, pero con muchas ideas en la cabeza. Tiene una formación académica impresionante, ingeniero químico, ingeniero hidráulico, y eso le permitió iniciar un proceso en Colombia bastante importante que conduce al final a Sempertex, que significa siempre látex. Yo trabajo para la empresa desde el año 1978 y en ese entonces empezamos un proceso de análisis comparativo de dónde se encontraba nuestra empresa en el contexto mundial. Para dar un salto rápido en el tiempo, en el año 1981 decidimos enfocarnos a una sola actividad, que era ser fabricante de globos, pero además de eso, el mejor del mundo. En ese entonces destruimos una planta de guantes quirúrgicos, otra de guantes de uso doméstico, una planta muy pequeña de preservativos, otra de juguetes de caucho, para enfocarnos solamente en globos. En el año 1993, previo al anuncio de la apertura, nos olfateamos que eso venía y definimos no en qué negocio estábamos, sino en qué negocio competíamos. Desde ese entonces hemos estado trabajando en esa dirección. La empresa es una empresa muy particular porque el producto que se produce y se vende tiene un valor de transacción muy bajo y para darle envergadura y tamaño necesitamos estar en el mundo. Para hacer eso, lo primero que hicimos fue conquistar el mercado colombiano hasta el último rincón, que yo considero es la agenda que debe seguir cualquier empresa colombiana que necesite ir al mercado internacional, porque los márgenes de utilidad en el mercado internacional para una empresa exportadora desde Colombia son generalmente el 50% de lo que se obtiene en Colombia. Y eso se explica muy fácilmente porque las economías de escala desde Colombia no son factibles. Entonces es necesario irse a un trabajo muy profundo de diferenciación, que es lo que nosotros hemos hecho. De esta manera nosotros nos hemos situado en el contexto mundial y a colación estos 20 años es interesante que el doctor Luis Alberto Moreno nos visitó en la fábrica vieja, pequeñita, cuando todavía éramos un pequeño embrión, y hoy sería fantástico que nos visitara y todos los números se multiplican por 50 o por 100 en el más amplio sentido de la palabra. Nosotros hemos procurado enfocarnos en un trabajo muy intenso de innovación y de diferenciación en diversos aspectos. Desde la parte de innovación les puedo contar, muy bueno que hubiera mencionado el ministro el tema del apoyo a la modernización. A nosotros nos llega muy bien, pero un poquito tarde porque nos tuvimos que poner las pilas mucho antes. ¿Cuál es nuestra situación actual? Nosotros diseñamos y fabricamos los equipos con que producimos nuestros productos en la empresa. No les estoy hablando de bicicletas, les estoy hablando de equipos con tecnología totalmente digital. No usamos robótica porque no la necesitamos, pero la conocemos. Actualmente podemos construir equipos que no podríamos comprar
a los fabricantes de equipos porque en sus fábricas no cabrían estos equipos. Entonces simplemente nosotros podríamos venderle equipos a ellos, pero ese no es nuestro negocio. Tenemos una disciplina estratégica muy profunda y en ese sentido estamos. Nuestra presencia es global. Nuestra marca está registrada en todos los países del mundo y tenemos presencia en cualquier país donde nosotros podamos encontrar e identificar rentabilidad. Para ser un poco más preciso, les puedo contar que de las 250 fábricas que yo conozco en China, de lo que llega a Colombia, por cada globo que llegue, nosotros exportamos 100 a China. Y les podría contar de la misma manera a todos los países que están en toda esa zona oriental del Lejano Oriente. En Japón tenemos 5 distribuidores, en Australia 2, en Malasia había un gran consumidor de globos que le compraba a un proveedor a 3 kilómetros y nosotros a 30.000 lo logramos vender la idea que era mucho más rentable y de hecho lo convertimos en nuestro mayor distribuidor. Y esa historia se las podría repetir de manera persistente y constante. ¿Cómo hemos logrado llegar al mundo? Usando un solo idioma, y es un idioma claro y preciso de negocios donde lo que estamos prometiendo lo cumplimos. Y tenemos una calidad sobre la cual hay un compromiso desde los socios hasta el último de los empleados. Y les cuento como anécdota, cuando fuimos a entrar al Reino Unido por primera vez, yo tuve una reunión con el equipo que estaba a cargo de aseguramiento de calidad y empaque, que es ya la última parte donde uno tiene el último control. Y nuestro equipo es de mujeres, 85% son mujeres de edad promedio de 26 años y una de ellas dice, ¿entendieron lo que dijo el jefe? Estos globos son para la reina de Inglaterra. Entonces, yo me sentí muy contento que el mensaje había trascendido mucho más mi capacidad de comunicación porque una operaria con un bachillerato había tenido un alcance global de eso. Ese es un poquito más o menos en síntesis como nosotros somos. Bueno, creo que las lecciones que nos dan los tres son impresionantes. Yo voy a hacer una pregunta bastante obvia, pero que dado que estamos hoy hablando de los 20 años de trabajar en competitividad, de los 20 y tantos años de haber arrancado la apertura en Colombia, ¿qué papel jugó ese cambio drástico que dio el país de abrirse a los mercados? Y ahora que enfrentamos casi que una nueva apertura con la entrada en vigencia de tratados de libre comercio que nos llevan ya prácticamente a todos los países que llevan nuestros productos sin aranceles a casi todos los países. ¿Cómo ven ustedes estos dos momentos de transformación del estado del comercio en el país? El del 91 con la apertura y ahora estos 2 últimos años en donde se han abierto los principales mercados del mundo. ¿Qué impacto tuvo sobre sus empresas y qué impacto le ven ahora, dado que aunque ya están internacionalizados, ¿qué impacto ven que pueda tener esta nueva apertura, esta segunda apertura del país? Y aquí voluntarios. Perfecto. Bueno, yo creo que si vemos lo que teníamos en el 91, sabíamos que nuestro horizonte se nos acababa a los 150 metros. Teníamos un horizonte cerrado, sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y de dónde no íbamos a pasar. Yo creo que lo que se nos abre hoy con los tratados de libre comercio es un mundo completo. Para mí el tema de los tratados de libre comercio ha sido excelente, lo hemos vivido, lo hemos aprovechado, lo hemos necesitado desde el pasado. Hoy negociar con un cliente cuando uno tiene todas las reglas claras, cuando uno está haciendo negocios de largo plazo, el que exista un tratado de libre comercio le da la tranquilidad tanto a él como a uno de que esto es por largo plazo. Y en los negocios internacionales es muy difícil conseguir un cliente y lo más importante es mantenerlo en el largo plazo. Entonces, para mí yo creo que el modelo de hoy funciona mucho mejor para nosotros. Yo lo separaría en dos. El primero del 91, o sea, para la compañía nuestra, la primera del 91 yo diría que fue una época de temores. Pensábamos que se nos había venido el mundo y que el negocio probablemente iba a desaparecer. De esta última, yo creo que es todo lo contrario, es la fase de las posibilidades.
bienvenida a la competencia. Cada que hemos encontrado un entrante nuevo que llega, sube la vara y sofistica, nos hace mejores. Y si nosotros queremos mantener la relevancia de nuestra organización en el mundo, porque hoy no estamos, o sea, hoy ya no hay fronteras en el tema comercial. Si queremos mantener esa relevancia, tenemos que ser jugadores globales de esos segmentos. Entonces, nosotros vemos hoy esta segunda fase como realmente nos inspira como organización y nos pone a tratar de estar a la altura, ni siquiera a la altura, tenemos que ser mejor que los mejores para poder efectivamente jugar ahí de manera relevante. Gracias, sí. Digamos que cuando tuvimos los primeros sonidos de la apertura, nosotros desplegamos una estrategia muy agresiva porque en el caso del grupo de los tres teníamos en México el mayor competidor del mundo, allá está la fábrica más grande, para que tengan una idea, produce 80 millones de globos al día y eso es bastante. Un promedio de consumo por una fiesta es de unos 60, 80 globos, pero también hay que tener presente que este es un negocio que es fácil de cifrar incluso a nivel global. Siempre se celebra más el primer cumpleaños y si eso lo miramos en el contexto de cuántas familias existen en el mundo, esos números se vuelven fáciles de entender. Entonces lo que hicimos nosotros, sabiendo que ellos venían con una estrategia de precios muy fuerte, fue desarrollar una campaña publicitaria, la cual simulamos 2 años antes de nuestro IPIG, porque ir a la televisión para una empresa tan pequeñita, pero existían solamente 2 canales, era una apuesta grande. Y nosotros lo que hicimos fue posicionar la marca a nivel de consumidor final, de tal manera que cuando las amas de casa llegaban a los puntos de venta, exigían nuestra marca. Nuestra competencia de México entregó incluso sus productos en consignación y aún así no encontraron espacio en el mercado. Y lo otro fue crear una promesa de entrega en 24 horas. En ese entonces no existían empresas de paqueteo y nosotros logramos convencer a 2 o 3 de estas empresas que nos permitirían pagarles mucho más por el transporte si nosotros lográbamos entregar más rápido el producto. De tal manera que cuando nuestra competencia llegó, no competía ni con precio ni con producto, sino con tiempo, y el tiempo no se ve, y eso era muy difícil para ellos. Entonces, nuestros clientes hoy en día, por ejemplo, en Colombia, venden lo que no tienen, no necesitan capital de trabajo porque nosotros les generamos un flujo de caja positivo, no necesitan espacio en sus almacenes porque un día antes de mediodía que pidan, le entregamos al día siguiente cualquier cosa de las 32.000 referencias que tenemos a los 3.000 clientes. Si ustedes cruzan todo eso, son unas permutaciones infinitas, pero lo logramos en un orden del 99% de cumplimiento. Eso desde ese entonces lo venimos manteniendo hasta hoy. Ahora, los TLCs, nuestra posición fue, sigue y será siempre la misma, porque ya creo que no quedará más países por incluir, ofrecer a través de la ANDI, que ha sido nuestro interlocutor, 100% libre la entrada de los globos de cualquier país del mundo, pero que nosotros pedimos lo mismo a cambio. Siempre ha sido la agenda y la persistimos y la mantenemos, de tal manera que nosotros nos aseguramos un escenario lo más agresivo posible, pero nosotros no nos metemos en algo que no sabemos a dónde vamos. ¿Qué pasa hoy en día con estos aranceles que se generan, por ejemplo, en destinos? Hablemos del caso de Corea, que es un 8%. Casi todas estas naciones con las que hacemos TLCs, el sector nuestro es casi irrelevante para ellos. Por lo tanto, ellos le conceden a Colombia una gran protección a nuestra industria sin que ni siquiera la pidamos, pero ellos están dispuestos a darnos a nosotros todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, hay un 8% y ya nuestro distribuidor allá, por ejemplo, tiene claro que de ese 8%, 4% va a ser para nosotros y un 4% va a ser para ellos, porque durante tantos años hemos hecho un esfuerzo que ahora tenemos que compartir las utilidades. Entonces esa ha sido básicamente la forma como nosotros hemos ido interpretando los TLCs, pero sí quisiera decir algo que el ministro ahorita mencionó y con su vasta experiencia en la DIAN, creo que tiene la suficiente musculatura para empujar y apoyar a Juan Ricardo Ortega en lo que se está haciendo. Yo creo que la industria nacional está amenazada, es un tema de seguridad nacional, por el tema de contrabando, venga a través de cualquier forma posible, porque en el caso particular nuestro, y lo cito nada más como una referencia numérica, entran productos que ni siquiera el costo de la materia prima sangrada del árbol es la que se está declarando en el momento de importar. Entonces, hoy en día tampoco nos estamos arrugando ante ese tema, por eso les quería contar un poco. Antes usábamos Colombia para poder competir hacia el mercado internacional. Hoy resulta que desde el mercado internacional nos estamos fortaleciendo para competir en Colombia. Entonces estamos generando valores agregados superiores. Ejemplo,
Hay una fábrica en Eslovaquia que es un productor de un equipo muy particular que permite imprimir policromías, o sea, una fotografía perfecta sobre un globo. Ahora imagínense que eso se imprime inflado el globo. Pues nosotros firmamos con ellos un acuerdo de exclusividad para el continente americano y de esa manera no hay forma que estos equipos sean ni siquiera posible copiarlos, son muy complejos por los chinos o por cualquiera que quiera piratear. Entonces, ¿cómo vamos elevando esos niveles de diferenciación? Acabamos de firmar con la Federación Colombiana de Fútbol, por ejemplo, un acuerdo de licencia para que todo el programa de fiesta que se va a hacer en Colombia, que los niños que van a ver a sus ídolos en sus platos, etcétera, etcétera, pues ahí nos encontramos un nicho de desarrollo de negocios. Entonces, estos TLCs cada vez nos van a imponer unos desafíos que, bueno, ya poquitos pelos quedarán al final del camino, pero son los que se necesitan porque el juego de competir es el único que nosotros entendemos. Bueno, yo a veces divido las empresas muy burdamente en dos categorías. Unas que buscan permanentemente el apoyo del Estado, la ayuda del gobierno, políticas dedicadas a sus sectores, y hablemos de pues, subsidios, salvaguardias, créditos subsidiados. Y hay otras que no piden nada y funcionan y están y crecen y no están por lo menos activamente o explícitamente pidiéndole al gobierno que los apoye. ¿Cómo ven ustedes esa relación entre las empresas y el sector público? ¿Qué le pedirían si ustedes, que normalmente no lo hacen porque no los hemos visto por nuestras oficinas, qué le pedirían al gobierno como algo que de verdad necesitarían para sacar adelante proyectos que tienen y para lograr su crecimiento? Hay una bipolaridad como en el tema, y es que uno, digamos que es consciente del esfuerzo que hace el gobierno en ayudarle a las empresas para poder hacer estas transformaciones de competitividad, los aportes, el tema de Impulsa, Conciencias, todas estas ayudas que definitivamente le ayudan a algunas empresas. Estamos de acuerdo en el caso nuestro, nosotros ese tipo de ayudas no las hemos necesitado hasta ahora. Pero hay otro, cuando hablo de la bipolaridad es un tema de agencias ayudando como en ese proceso, pero hay otras, digamos que frenan algo de ese proceso y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros decidimos empezar a jugar de manera importante en temas de investigación, nos dimos cuenta que teníamos que construir una granja experimental y teníamos que hacer evaluaciones científicas sofisticadas, juiciosas, y empezamos a hacer un trabajo de referenciación a nivel mundial. Entonces nos fuimos para Brasil, a la compañía tal vez más importante en temas de micronutrición como la nuestra, a conocer la granja experimental, y nos encontramos pollos, gallinas, patos, vacas lecheras, todo en una granja experimental bastante moderna, bastante bonita. Nos fuimos para Francia, a otra granja experimental, y nos encontramos pollos, gallinas, cerdos, vacas de leche. También un sitio experimental bastante bonito, en Holanda igual y en la Universidad de Illinois exactamente igual. Hicimos todo el trabajo de referenciación. Cuando vinimos acá y íbamos a hacer la construcción, nos dijeron, por alguna razón que sabemos en Colombia, que no saben en esos países, usted no puede hacer una granja de más de una especie, usted solamente puede hacer una de pollos, o una de postura, o una de cualquier otra. Eso lo que implicaba era que nos iba a tocar hacer 5 granjas experimentales. Inmediatamente eso nos frena, y yo no creo que haya ninguna mala fe, no faltaría más, pero sí hay una desconexión y una bipolaridad en donde hay un deseo muy grande de avanzar, pero hay unos temas de regulaciones ya existentes que digamos que son muy difícil revisarlas o entrarles, que limitan definitivamente un tema. Este año nosotros hacemos algo así como 89 investigaciones científicas juiciosas, de esas se han publicado más de 7 en publicaciones internacionales, todas en pollo. No hemos podido hacer en nada distinto porque nos toca hacerlo con universidades y el proceso, digamos que avanza, pero es más lento. Entonces, digamos, si yo quisiera hacer una recomendación en el tema es, y siempre me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a Steve Jobs, que salió después de muerto.
Les voy a ahorrar 1 hora de video con un solo mensaje que yo entendí de ese tema, y es: cuando las compañías quieren hacer las cosas muy bien hechas, empiezan a diseñar procesos y se vuelven obsesivos por el proceso, y entonces el tema del proceso, y llega un momento en que a toda la gente que está metida en ese proceso, a las organizaciones, sean privadas, sean públicas, sean compañías, se les olvida para qué era, se les olvida el propósito. Entonces muchas veces hay un montón de regulaciones que nadie se para a decir: oiga, ¿esto para qué es que era? Y uno a veces dice, y nadie es capaz de explicarle a uno por qué. Y yo creo que hay digamos que muchas posibilidades de innovar, no solo en el sector privado, sino también en el público, de decir: venga, esta regulación, ¿cuál era el propósito que buscaba? ¿Por qué estaba diseñado? Y venga a ver cómo podemos hacerlo de una manera de aplicar la innovación para realmente cumplir con el propósito, pero de una manera que facilite y nos potencie. Yo diría que ese es Voy a reaccionar. Uno ve ahí como una oportunidad para pensar cómo hacemos para que el sector público aprenda del sector privado. El sector privado hace esa investigación, mira cómo funciona el resto del mundo, lo hace porque es su naturaleza estar mirando todo esto, y el sector público muchas veces se queda atrás, no tiene por qué estar haciendo, no lo está haciendo ese tipo de referenciaciones. O ¿cómo hacemos para que las entidades, y lo dejo simplemente como reflexión, tendríamos que ver cómo hacemos para que el sector privado también, el sector público, pueda aprender de los empresarios, para que ustedes puedan transmitir esas inquietudes, eso que aprendieron a las entidades públicas, que somos bastante más refractarias al cambio, pero poder tener un mecanismo para aprender, para recibir recomendaciones y enseñanzas del sector privado. Generalmente el sector público trata de enseñarle al sector privado, decirle cómo lo tiene que hacer, y nunca lo hacemos al revés. Bueno, realmente un poco para contestar esa pregunta, yo creo que el sector privado es mejor que nos quedemos en el sector privado, porque si brincamos al público nos meten a la cárcel. Yo creo que nos brincaríamos muchos procesos y trataríamos de evitar muchísimos procesos. Yo creo que hay una agilidad que hoy tiene el mundo en la que se tiene que montar todos. O sea, definitivamente, volviendo a la pregunta inicial, nosotros no desarrollamos los negocios para esperar un subsidio, una ayuda. O sea, si la tasa de retorno no da con nuestro propio criterio y con nuestra propia inversión y con nuestro propio desarrollo del negocio, no podemos esperar apalancarnos con algún beneficio o alguna ayuda que vayamos a tener del Estado. Yo creo que los negocios debemos diseñarlos para que ellos por sí sean capaces de sobrevivir. Por otro lado, muchos de los… ¿Aló? Sí, estábamos hablando de que muchos de los negocios sobreviven per se, pero no es ajeno a que nosotros participemos de algunos beneficios que se dan en Colombia y que hay que aprovecharlos. Uno no puede perder la ayuda de Colciencias y el vínculo con la universidad. Ese triángulo es maravilloso, nosotros lo hemos aprovechado en los últimos 10 años, excelente. La transformación de nuestras plantas, la transformación en nuevas tecnologías se las debemos en parte a esos proyectos que hemos manejado con Colciencias. Eso ha hecho que nuestras plantas se pongan en niveles de categoría mundial. Yo no podría descartar el trabajo que se hace con Prodespor. Hoy Prodespor realmente es un vendedor más del equipo de uno. Ya Prodespor no es, y no envidio ni siquiera a otros países que traen los clientes, los ponen a comer, les dan un cheque, los llevan a los mejores hoteles, a los mejores paraísos para que pasen sus vacaciones. No, aquí la gente que tenemos nosotros en Prodespor es gente que camina con uno, consigue las citas, va a visitar al cliente, se aprende la tarea, hace la lección con uno, y yo creo que esas son las cosas que uno puede aprovechar y son los beneficios que posiblemente nosotros necesitamos. Hay algunos otros que yo sí creo que el sector público de alguna forma no tiene la promoción suficiente, o a veces nosotros mismos no los vemos pasar. Nos los encontramos de repente y hay muchos que ni siquiera aprovechamos. Bueno, hola. Bueno, debo decir que, y no es la primera vez que lo hago, darle nuevamente las gracias a ProExport
porque nosotros en cierta forma, a pesar de ser una empresa tan antigua, nuestra parte internacional se la debemos en gran parte a ProExport. En su momento hicieron unas unidades exportadoras, fuimos un muy aplicado usuario y nos pusieron en los mejores sitios del mundo y a partir de ahí nosotros despegamos. Así que para nosotros, desde cuando ProExport comenzó hasta el día de hoy, es una entidad sobre lo único que podemos decir es gracias. Muchas gracias. En cuanto a qué se le puede pedir al gobierno, al Estado, nunca hemos estado en la línea de estar pidiendo. Yo pienso que simplemente los hemos integrado a nuestro proceso como un aliado estratégico. Aquí está Marta Lucía, que caminó Sempertex y se sudó completica, caminándola porque es bien caliente la fábrica. Muchas de las personas que están aquí la han conocido. El presidente Santos, cuando era ministro, también la caminó. Hemos tenido siempre la suerte de estar en la mira y hemos aprovechado eso, pero han sido visitas básicamente de conocimiento, de entender. Y lo que hemos podido aprender nosotros es que el sector público hay que utilizarlo de la mejor manera y saber venderles la idea. Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, en la Alcaldía de Barranquilla el mejor aliado estratégico para el desarrollo de Sempertex y ya ellos saben exactamente cuál va a ser el montaje que vamos a tener en el año 2023. Planos exactos, metros de retiro, sonidos, decibeles que salen, todo lo tienen ya clarísimo. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros del sector público lo hemos integrado a nuestro proceso como un aliado y a veces cuesta trabajo, pero esa es parte de nuestra labor. Por otro lado, también hemos estado integrados, no solamente como parte de nuestro rol en responsabilidad social corporativa, en una integración estratégica. Por ejemplo, Colombia tiene 45.000 hectáreas de caucho sembradas que en este momento se están explotando, sin exagerarles, en unos niveles de tecnología de la época de la vorágine. 45.000 hectáreas equivalen a 15.000 puestos de trabajo y nosotros actualmente, se lo digo con todo pudor, somos la empresa en globos más avanzada del mundo. La fábrica, tecnológicamente hablando, desde el punto de vista de manufactura o química, que más cerca está de nosotros está a 25 años. Nosotros somos asesores de la Comisión de Seguridad al Consumidor de Bruselas, apoyamos al Instituto de Seguridad de Salud de Suiza, trabajamos con algunas unidades investigativas de Japón, Australia, y todo este tipo de interacción que tenemos con el sector público, no solamente colombiano, sino internacional, permite generar mucho mayor valor en un producto que, como les dije al principio, tiene un costo de transacción pequeño. Pero tenemos inmensos retos que, saliéndome un poquito de esto, que lo olvidé mencionar, por ejemplo, nosotros admiramos lo que hace Colciencias, pero para la velocidad a la que nosotros nos movemos no nos alcanza, no nos sirve. Nosotros vamos al ritmo de la moda, para darles un ejemplo. El color coral, cuando iba a salir al mercado, ya nosotros lo sabíamos y ya lo estábamos incorporando en nuestra paleta de colores. Tenemos 85 colores diferentes donde un artista en cualquier parte del mundo puede ver ese color dentro de un número que es un Pantone y él le permite pensar en términos numéricos en un color. Pueden diseñar construcciones, decoraciones. La campaña más importante en los Juegos Olímpicos de Beijing que hizo Coca-Cola la hizo con nuestros globos y la hizo con un color dorado que 4 años antes nuestro distribuidor nos había dicho. El color dorado de Sempertex es muy rojizo, en China el dorado se entiende más amarillo, hay que tener un segundo dorado. Nosotros siempre hemos tenido una buena capacidad para escuchar los sonidos del mercado y nos movemos muy rápido, por eso ni siquiera el tema de tasa de cambio ha sido una preocupación, jamás. Simplemente los socios saben que ese año va a ser menos las utilidades, pero también los hemos compensado con una línea de importación de productos que se compenetran con nuestra línea de globo en expresión social de tal manera que hoy día, para decírselos así de simple, en Sempertex lo único que no se importa es el aire, la energía eléctrica, el gas natural y la mano de obra. Todo lo demás lo integramos aquí en Barranquilla. Bueno, creo que las lecciones de desarrollo empresarial que hemos tenido hoy han sido increíbles. Los tres han hablado de innovación e incorporaron la innovación como en el ADN de sus empresas. Eso es lo que uno esperaría que sucediera en la mayoría de las empresas del país. Por otro lado, el gobierno está buscando promover la innovación y tener una política activa de innovación. ¿Cómo
¿qué consejo podrían darle ustedes al gobierno en cuanto a cómo direccionar esa política de innovación? Y no la piensen tal vez para ustedes que ya lo tienen, como les digo, incorporado en el ADN, sino para empresas que no se han metido en este proceso y que están, digamos, en la línea más tradicional de seguir haciendo las cosas como las vienen haciendo. ¿Cómo podría impulsar el gobierno o meterle a las empresas que no lo han hecho, en su funcionamiento, el concepto de la innovación permanente? ¿Qué políticas, qué medidas, es conciencias, son incentivos, son créditos, ¿qué ven ustedes que pueda ser lo más efectivo? Y piensen en esas empresas que no han empezado este proceso de innovación que ustedes empezaron hace ya mucho tiempo, llevándole incluso a las políticas del gobierno. Bueno, yo creería que separando un poco de la empresa con la que trabajo, que como tú dices ha sido una obsesión, es una cultura, lo llevamos en la sangre, hemos aprendido a cogerle temor a trabajar en la comoditización, se nos ha vuelto cultural y hemos diseñado procesos para que las personas innoven y para poder desarrollar cosas nuevas permanentemente. Yo pienso que hay muchas fuentes de innovación que podemos utilizar. El tema de las universidades, nosotros nos hemos quedado en las universidades tratando de hacer vínculos para sacar una cantidad de investigaciones que tienen las universidades guardadas en sus anaqueles y que no pueden salir a la industria. Son investigaciones que se quedan, que posiblemente son muy valiosas y que finalmente terminan siendo para guardar en unos libros y se quedan en la universidad, muchas veces porque las universidades no las sacan a que los industriales las pongamos a funcionar, muchas veces porque cuando son universidades del gobierno, la tramitología para poder firmar un contrato entre gobierno, entre universidad, industria es muy difícil, muchas veces porque a la universidad no le gusta que la industria gane plata, muchas veces porque no se llega a un acuerdo. Entonces yo pienso que ahí hay una fuente de conocimiento, hay una fuente de innovación que puede ser posible que la aprovechemos. Y lo otro es que no estamos incentivando el proceso de innovación como tal. Yo pienso que en el pasado tal vez lo tuvimos y premiábamos las innovaciones en este país, aportábamos por las innovaciones, aportábamos por los productos diferenciados. Me parece que eso es importante para que la gente pueda y las compañías puedan retarse a buscar nuevas innovaciones, a investigar y a meterse dentro de este mundo y salir un poco de la comoditización y de buscar la diferenciación a través de los costos. Osvaldo. Yo creo que hay que tener, para el gobierno, ¿no? Esto es el mensaje. Yo pienso primero que el gobierno debe tener claro que hay una diferencia muy grande entre invención e innovación. Invención es la creación de una idea, innovación es la aplicación de una idea. En el mundo prácticamente ya está todo inventado, entonces yo pienso que no se puede distraer esfuerzos y recursos a inventar. Hay que empezar a mirar a ver cómo se aplican las cosas que ya están inventadas. Ese, digamos, es mi punto de partida. Lo segundo es tratar de identificar sectores donde exista un determinado potencial y a esos sectores llevarlos al mundo a que puedan entender y comprender qué es lo que está sucediendo para sembrar inquietud y surjan todo este tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, parte de mi trabajo en la empresa, casi el 90% es no hacer nada. Solamente estoy mirando, imaginando cosas y leyendo, documentándome, viajando, porque la parte operativa, la parte financiera, yo no sé ni siquiera quiénes son los bancos con los que trabajo. Para mí son irrelevantes, igual que una ferretería. Entonces el rol del empresario tiene que estar en otro lado y pienso que en el gobierno también tiene que haber personas que estén pensando de la misma manera. Es decir, ¿quién en el gobierno está pensando desde esta óptica? ¿Cómo podemos identificar sectores potenciales donde efectivamente hayan oportunidades? O sea, imagínense que el grado de velocidad con que nosotros estamos reaccionando, y me da pena tener que citar el caso nuestro, es tan rápido y tan veloz que incluso el equipo ya siente un reto para cumplir más rápido las cosas de lo que en realidad están planteadas. Entonces, nosotros ya pasamos de ser un fabricante de globos a ser un impresor de globos.
Y eso es una circunstancia que se va dando. Entonces, yo creo que en el gobierno hay que empezar a crear unas unidades especiales que sobre todo tengan continuidad. Por ejemplo, me parece excelente que exista el Consejo de Competitividad porque es un excelente articulador entre el sector privado productivo y el Estado, donde estas personas que están trabajando, que no tienen que ser ni siquiera muchas, se pueden identificar 5 sectores importantes y sobre esos 5 sectores lanzar un plan de trabajo a 10 años. Nuestra planeación estratégica máximo es 1 año. Nosotros una planeación estratégica de 2, 3 años nos da pánico. Yo estuve dictando una conferencia, el primer seminario de transformación de las Fuerzas Armadas de Colombia y la visión es al año 2042 y cuando yo miré el auditorio, yo dije, ninguno de ustedes va a estar vivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una visión donde nadie va a estar vivo? Entonces, y menos en unas entidades como esta. Entonces, yo creo que se necesitan unas unidades de élite en el gobierno, casi como un santuario que sea protegido a lo largo del tiempo para identificar esos sectores, hacerle seguimiento, llevarlos y cuidarlos y lograr unos compromisos con esas empresas también, porque tampoco aquí se trata de patrocinar una sinvergüenzura, como lo que tú decías, de turismo y todo este tipo de cosas. Hay que buscar sectores serios donde se puedan patrocinar este tipo de iniciativas y empezar a empujarlas. Oportunidades hay y sobran. Nosotros en la empresa tenemos 50 proyectos, pero mientras no tengamos consolidado que tenemos aquí el tema de los globos, pues ni siquiera nos vamos a distraer en aquellos. Posiblemente a las nuevas generaciones que vengan le daremos oportunidad, pero ya es otra historia. Bueno, Alejandro. Crear muchas redes. Yo creo que no hay nada más inspirador para una organización que ver una vecina que fue capaz de hacerlo. Y a esas compañías les gusta muchísimo compartir esas experiencias porque es una manera de uno contribuir a una creación de valor en la sociedad compartiendo experiencias de esas. Y entre empresarios, si se facilitan esa unión de puntos, yo creo que hay una posibilidad muy grande de incentivar esa innovación. O sea, es casi que facilitar un tema de creación de unas redes en donde aquí hay un éxito, venga, hagamos un evento en donde eso se pueda compartir, o no sé si eventos, pues, pero de cualquier otro vehículo que permita expresar, porque por emulación creo que hay muchas de las cosas que uno junta puntos, esto con esto, más esto, somos capaces de crear esto. O sea, algo muy básico, pero creo que ayudaría mucho. Bueno, para empezar a terminar, una pregunta para que la respondan muy, muy breve. ¿Cuál sería el principal factor en donde Colombia debería concentrarse para mejorar su competitividad? Breve, yo sé que puede haber una respuesta complejísima, pero ¿cuál sería el principal, el primero que se les ocurra? Educación. Sí, yo creería que hay varios trabajos que hacer. Creo que el ministro los nombró casi todos los que posiblemente se me han pasado por la cabeza, pero hay que trabajar más pegados el sector público y el sector privado. Y cuando hablo de esto hay que hacer que el sector público se monte más en el privado que el privado montarse en el sector público, porque si nos montamos el privado en el sector público seguro nos vamos a enlentecer. Yo pienso que es montar al sector público en el sector privado, que andemos muy rápido y que podamos no ponerle tropiezos a los procesos de crear empresa, a los procesos de exportar, sino ayudar a sacarlos adelante. Crear la conciencia de que los reales transformadores de las realidades en los países son las empresas. Eso es… Bueno, con estas palabras sabias, creo que voy a dejar ya este panel aquí para que lo tengamos en la cabeza en el resto del día. Las experiencias que nos han mostrado estas 3 empresas puntuales, las tengamos como de contexto, de marco para hacer las reflexiones que vamos a hacer en el resto del día sobre competitividad, sobre políticas públicas y sobre lecciones para el futuro y retos para el futuro para Colombia. Muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias.